es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que en los próximos días se comenzará a ingresar la ayuda humanitaria al país, mientras que los médicos venezolanos en Cúcuta ya tienen todo listo desde los centros de acopio para distribuir la ayuda a los pacientes. Masiva manifestación en Madrid contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En la jornada, liderada por los principales partidos de derecha, miles de ciudadanos exigieron la convocatoria inmediata de elecciones. Descontento popular. Más de 2.000 marchas registradas entre abril y octubre de 2018 contra Daniel Ortega invalidan la tesis del golpe de Estado, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. En el mundo, miles de personas marchan en Moscú por la libertad de los presos políticos. En el mundo deportivo, el Manchester City protagonizó una goleada en la Liga Premier al superar 6-0 al Chelsea, y en Italia, Cristiano Ronaldo volvió a marcar con la Juve, que ratificó su liderazgo. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana, hoy 10 de febrero del año 2019. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos a través de la señal del canal de las Américas NTN24. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latardenTN24 y @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen, así comenzamos. Tras participar en un rosario por la paz de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que permita el ingreso de la ayuda humanitaria y para que se ponga del lado del pueblo venezolano. La noticia desde Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, una muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. La mañana de este domingo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, participó en el Gran Rosario de Oración por la Paz del país, convocado por su esposa. Tras esto, aseguró que en los próximos días finalizará la primera etapa de la ayuda humanitaria y que se espera que ésta pueda ingresar al país. Y convocó a los venezolanos a inscribirse en el voluntariado para hacer que ingrese la ayuda. La ayuda humanitaria no es un nombre, tiene rostro, tiene familias, tiene nombres a la cual estamos abocados a que entre. Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios, los hace casi genocidas, en un momento donde por acción u omisión asesinan a venezolanos. A la acción, por ejemplo, del FAES. Ante este punto hizo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Los llamó a respetar su uniforme y a darle el valor que les corresponde. Indicó que deben actuar para que ingrese la ayuda a Venezuela. No estamos hablando entre líneas, estamos hablando muy clara y determinadamente y dando una orden a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria para poder salvar vidas en Venezuela. Nuevamente denunció acoso a su familia. Aseguró que este sábado colectivos armados fueron enviados a la casa de la bisabuela de su hija en Tobar, al occidente del país. Aseguró que estas acciones no lo amedrentarán. Esto ya no tiene ni siquiera nombre. Amenazar a una abuela como si fueran a intimidar a una familia que es la familia venezolana. No vamos a permitir. Entonces ya no es el FAES. Ahora es los colectivos, ahora es amenazas. Como diríamos coloquialmente, amarran a sus locos. No es prudente amenazar a bisabuelas, a toda una familia católica venezolana. También hizo un llamado a la comunidad internacional. Este lunes indicó que se reunirá una comisión de la Asamblea Nacional con autoridades italianas en ese país de Europa. Esto para tratar un poco su postura sobre la situación en Venezuela y para buscar posibles alternativas. Ha indicado a los países del mundo que por favor respalden la ayuda humanitaria y también una transición democrática en Venezuela. Hemos dicho hasta el cansancio. Esa opción se intentó en el 2017 y fue Maduro la que la utilizó para desterrar, por ejemplo, a Julio Borges, que dirigió ese proceso en ese momento para asesinar a Fernando Albán, el más cercano colaborador de Julio, y asesinado. Así que todos los buenos oficios de todos los buenos países del mundo que quieren también acompañar a este proceso que lleve al cese de la usurpación, al gobierno de transición
y elecciones libres será, por supuesto, bien recibido por la dirigencia venezolana. Nuevamente el mandatario reiteró la importancia de la participación de todos los ciudadanos. Aseguró que en las próximas horas harán la convocatoria para las actividades masivas de calle del próximo día martes 12 de febrero, cuando se celebra el Día de la Juventud en Venezuela. También hizo un llamado a los ciudadanos para que se inscriban en el voluntariado para permitir y ejercer con fuerza que se introduzca la ayuda humanitaria a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, una muy buena tarde. En el puente de Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, un grupo de médicos se pide al régimen de Nicolás Maduro dejar pasar las medicinas que están en el centro de acopio, ahí en la ciudad de Cúcuta. Los profesionales de la salud reportan que en el vecino país los pacientes se mueren por falta de tratamientos. NTN 24 sigue allí en el lugar de la noticia con Carlos Arturo Albino. Carlos, una muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos Eduardo. 3:05 de la tarde acá en Colombia, estamos a 28 grados centígrados. Por esta frontera, por el puente internacional Simón Bolívar, ingresaron estos médicos provenientes del estado Táchira, en Venezuela. Con permiso de nuestra productora Marga Rebolledo y con usted, Carlos Eduardo, quiero mostrarle acá unos carteles que están dispuestos acá en la frontera entre Colombia y Venezuela. Son carteles que ha dispuesto la sociedad civil, que van escribiendo. Por ejemplo, dicen la mejor ayuda humanitaria que podríamos tener es la exterminación del cáncer, llamado Nicolás Maduro. Otro dicen, presidente Guaidó, pa'lante. Hemos visto que dicen, en nombre de Dios declaramos la paz y la libertad para nuestra hermosa Venezuela. Ayuda humanitaria ya, unidos al clamor del pueblo. Otros prefieren agradecer la ayuda, dicen, gracias por la ayuda. Soldado amigo, contamos contigo. Trump, no nos abandone. Un montón de gente para acá y otro montón de gente para acá. ¿Por qué no se dan de cuenta qué es lo que pasa? Simplemente prestándose para sinvergüenzura. Esto es una sinvergüenzura que... Aquí hay gente que también está en desacuerdo con lo que está ocurriendo acá. La mayoría está de acuerdo, pero quiero mostrarle el siguiente informe, donde médicos que llegaron hasta este punto para exigirle a Nicolás Maduro que ayude y permita el paso de los medicamentos que llegaron de Estados Unidos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud. Son médicos venezolanos que entonan el himno nacional de su país, protestan en nombre de sus pacientes que se ven perjudicados por la falta de medicamentos. Por eso llegaron este domingo hasta el puente de Tienditas del lado colombiano para exigir a Maduro que deje pasar la ayuda humanitaria. Yo soy traumatólogo, hemos tenido que amputar personas por el simple hecho de no tener antibióticos. Eso es en la época medieval, entonces hemos retrocedido a esa época. Aseguran que existe un 95% de desabastecimiento de insumos y medicamentos. No hay material médico quirúrgico en los hospitales ni en las clínicas desde hace muchos años en el país. No hay antiarrítmicos, no hay digoxina, no hay medicamentos para la malaria. Los pacientes se nos están muriendo porque no contamos con las necesidades básicas elementales de un centro hospitalario de alto nivel. Se suman a la sociedad civil para ayudar que en las próximas horas se logre pasar las toneladas de ayuda humanitaria provenientes de los Estados Unidos. Estamos en territorio colombiano, pero la mayoría que están acá son venezolanos. Mi señora, ¿su nombre y apellido? Epifania Florido. ¿Qué hace usted acá en Cúcuta? Buscando la comidita porque allá no tenemos nada que comer. Y si no venimos hasta aquí, entonces aguantamos hambre. La vida ya está muy cara, la plata que no alcanza para nada. ¿Usted está de acuerdo que la ayuda humanitaria ingrese a territorio venezolano? Sí, estoy de acuerdo, la estamos esperando. Mi señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y apellido? Sara Rodríguez. Sara, ¿qué parte de Venezuela es usted? Yo soy acá de San Antonio, ahí en San Antonio. Estoy de acuerdo que la ayuda humanitaria llegue hasta Caracas, que es el sitio más afectado por todos. Necesitamos que ese señor salga del poder. Yo soy colombiana, pero he vivido mucho tiempo allá y espero que sea así. No queremos que la ayuda humanitaria llegue ahí y se quede ahí, que llegue hasta los hospitales centrales.
Muchísimas gracias. Son personas que a esta hora están opinando acerca de la ayuda humanitaria en su mayoría. La mayoría de encuestados por NTN24 están de acuerdo que esta ayuda humanitaria pueda ingresar hacia el fondo, lo que ven ustedes que es territorio ya venezolano. Sigamos conversando con las personas que están. Mi señora, ¿cuál es su nombre y apellido? Marina, Señora Marina, ¿qué parte viene usted? yo vengo de Rubio. ¿Qué hace acá en Cúcuta? Pues ahorita estaba sacándole la cédula a mi hijo. ¿Quiere traérselo para acá? Sí. ¿Por qué? No hay vida. ¿Por qué no hay vida? No hay vida, no hay trabajo, no hay empresas, no hay nada. A lo que hay hambre. ¿Por qué hay hambre? ¿Qué pasa? ¿Usted no come bien? No es tanto eso, sino que es, comer bien, no digamos que estamos sobreviviendo. Bien, muchas gracias, mi señora. Siga adelante. Son los testimonios de las personas que a esta hora están cruzando hacia ya territorio venezolano. Son venezolanos que cruzan con todo lo que pueden. Vamos a conversar con esta señora. Vamos a conversar con las personas. Mi señora, ¿cuál es su nombre y apellido? Ay, Jessica Garavito. Jessica, rapidito, acá. ¿Para dónde va en este momento? Para San Cristóbal, para mi casa. ¿De dónde viene? ¿Qué estaba haciendo acá? A ver qué podía comprar. ¿Con cuánto traía para comprar? 60.000 pesos. ¿Cuánto tiempo? ¿Dura mucho tiempo reuniendo esa cantidad? Sí, bastante. Son aproximadamente $20. 60.000 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué lleva de comida? Llevo arroz, harina, lo más necesario. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4. ¿Se le ha hecho difícil la comida? Bastante, sí. ¿Se han acostado sin comer? Sí. Tengo un bebé pequeño de 4 meses. ¿Usted está de acuerdo que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela? Sí, bastante. Me parece perfecto porque hay mucha gente que está pasando necesidades. Muchísimas gracias, mi señora. Son los testimonios, Carlos Eduardo, que nos conseguimos en el Puente Internacional Simón Bolívar. No hay que hacer mucho esfuerzo para conocer la necesidad de las personas, del venezolano, que diariamente cruzan este puente internacional, un puente como una salida de emergencia para poder tener sus artículos de primera necesidad, volver a casa y seguir sobreviviendo, como dicen ellos, con sus hijos en Venezuela. Es la información que tenemos nosotros del norte de Santander, los enviados especiales, Ricardo Ovella, Carlos Arturo Albino, para la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos. Una buena tarde. Entre tanto, la ONG Foro Penal Venezolano denunció el incremento de la persecución a militares por parte del régimen de Nicolás Maduro. Al menos 30 uniformados han sido detenidos durante las últimas semanas. La organización además denunció la práctica de desapariciones forzadas y torturas a familiares de los militares. Uno de los casos más significativos ha sido el del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Harry Solano, quien logró evadirse tras participar en el alzamiento contra Nicolás Maduro el pasado 21 de enero en el destacamento de la Guardia en Cotiza. Según la ONG, la arremetida ha sido contra sus familiares. 5 miembros de su familia, civiles, y 2 miembros de su familia, militares, fueron virtualmente secuestrados y fueron amenazados para que de alguna manera revelaran el paradero que además no conocían del sargento Harry Solano. Una práctica que aseguran no es nueva bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero que en las últimas semanas se ha incrementado. Que un militar secuestre a la familia de un compañero de armas para intimidarlo, para forzarlo a aparecer o para hacerlo comparecer ante una justicia que hoy por hoy no existe, no solamente es un crimen, es un acto de cobardía. Según el Foro Penal Venezolano, a la fecha ya son 82 los militares entre activos y retirados tras las rejas, cerca de 30 arrestados en las últimas semanas. Esa línea que se mantuvo durante todo el año 2018, que fue la de represión del mundo militar, de intimidación del mundo militar, no ha cesado. Las desapariciones forzadas también son motivo de preocupación de la ONG Defensora de Derechos Humanos. De ese número de 11 desapariciones forzadas, 4 se mantienen desaparecidos. A la fecha contabilizan 966 presos políticos, el número más alto en los últimos 18 años. Familiares de los detenidos exigieron una vez más su libertad. Mi hermano, al igual que 16 muchachos, se encuentran allí detenidos de manera injusta, por salir a la calle a defender la Venezuela que todos queremos. Les preocupa además el estado de salud de los detenidos. Está bajo una severa depresión normal para una persona inocente que va a cumplir 9 meses en la cárcel de Ramo Verde.
Las detenciones a militares se producen en momentos en los que Nicolás Maduro depende de la cúpula militar para mantenerse en el poder, tras el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional como jefe de Estado y el respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vamos a cambiar de tema. Masiva manifestación en Madrid contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las agrupaciones de derecha se unieron en reclamo a las concesiones otorgadas a los independentistas catalanes 2 días antes de que inicie el juicio a los líderes secesionistas. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Marcelo Moncayo. Marcelo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Multitudinaria concentración y manifestación la que se dio en la capital española, convocada por todos los partidos políticos de derecha bajo el eslogan España Unida, elecciones ya. Una manifestación que tenía como principal objetivo pedir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones inmediatamente. Todo esto porque están en contra de los supuestos acercamientos y concesiones que estaría dando a los independentistas catalanes. Por una España unida, elecciones ya, fue el eslogan bajo el cual miles de españoles, convocados por los principales partidos de derecha, se concentraron en la Plaza Colón y sus alrededores para exigirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que convoque cuanto antes elecciones generales y abandone el poder. Para ciudadanos defensores de la unidad de España, no se debe permitir los acercamientos que ha tenido Sánchez en los últimos días con los sectores independentistas catalanes con tal de conseguir nuevamente su apoyo, en esta ocasión para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y porque hay que defender lo que han construido nuestros padres y abuelos, de la gente que lo quiere destruir. Porque están traicionando a España, están intentando romper a España. Unas nuevas elecciones. Necesitamos elecciones ya. O sea, ahora mismo el presidente que tenemos está haciendo las cosas mal y con los catalanes, con los independentistas, pues hay que cortarlo por raíz, hay que cortarlo todo ya. Los principales líderes de los partidos de derecha quisieron seguir con la convocatoria, pese a que el gobierno anunció en los últimos días que rompía con los separatistas catalanes luego de que estos presentaran enmiendas al proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Los cambios que han anunciado en el gobierno, lo único que han demostrado es que se estaba negociando para perpetuarse en el poder, a pesar de que lo que se exigía era romper la unidad nacional, la libertad de los españoles y la igualdad de todos los ciudadanos que consagra la Constitución. No al separatismo y sí a España. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país. Hoy, por tanto, miles y miles de españoles le dicen no a Sánchez, sí a España, le dicen no a los indultos ni a los privilegios y les dicen sí a la justicia y sí a la Constitución. Y sobre todo, el clamor hoy es que queremos votar, queremos ir a las urnas. El gobierno, queriendo dar una salida política a quienes han perpetrado un golpe de Estado, ha puesto sobre la mesa de negociación la soberanía de España. Y la soberanía solo pertenece al pueblo español. Estos líderes políticos aseguraron que las concentraciones a favor de la unidad de España y la convocatoria a elecciones continuarán si Sánchez decide no convocarlas. En mayo serán las elecciones europeas, autonómicas y municipales, y la oposición espera que Sánchez acepte convocar también las elecciones generales para esas fechas. Televidentes de NTN 24, y esta multitudinaria concentración se da a los pocos días de que comience en el Tribunal Supremo de Justicia el juicio en contra de los políticos independentistas catalanes que organizaron el referéndum unilateral de independencia. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Mi primer invitado de hoy es Xavier Torrens, politólogo, sociólogo, analista y profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. Ya lo ve en pantalla. Una muy buena noche para ustedes. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes para ustedes. Es un gusto. Lo primero, porque es el motivo de esta movilización hoy en la capital española. ¿Realmente hay un acercamiento político estratégico entre el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes? Digamos que los dos lados del espectro político, tanto la izquierda española como la derecha española, toman posiciones ante unas eventuales elecciones generales. Pensemos que las elecciones generales se producirán o bien en mayo de este mismo año o hasta más o menos enero-febrero del año que viene, año 2020. La incógnita es
¿Cuándo entre estos pocos meses se van a producir? Si es antes de verano, probablemente será esto, en mayo de este año, coincidiendo con las elecciones locales y a la vez las elecciones europeas. Sería como unas macroelecciones en las cuales se celebrarían 3 comicios. Pero, en principio, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, se ha propuesto alcanzar más o menos hasta, digamos, finales de enero o febrero del año que viene. Esto sería, digamos, lo que querría el presidente del gobierno español, que es del Partido Socialista Obrero Español. Lo que quisiera, digamos, los partidos de centro-derecha y de derecha, como en este caso son Partido Popular y Ciudadanos, es que las elecciones sean ya. Ya se ha sido, de hecho, el motivo de la convocatoria hoy de una manifestación en Madrid. Señor Torrens, pero es posible, la ley lo permite, la Constitución lo permite, los lapsos legales permiten que se hagan las elecciones, como usted decía, por ejemplo, en abril, mayo. A ver, la ley lo que permite es, digamos, que tiene que haber un plazo entre la convocatoria y el día de las elecciones. Ahora todavía estamos, en estos comienzos de febrero, dentro de ese periodo en el que se podría hacer coincidir. De hecho, ya están convocadas 2 tipos de elecciones, es decir, las elecciones municipales para los ayuntamientos, para las municipalidades, y a la vez las elecciones europeas se podrán producir en el mismo día, el domingo 27 de mayo. La única incógnita es saber si coincidirá o no con unas elecciones generales en las cuales se elegiría el Congreso de Diputados y el Senado. De entrada, no es la voluntad del presidente del gobierno español que él quisiera apurar hasta final de la legislatura, y el final de la legislatura más o menos sería febrero del año que viene. Ahora, el ciudadano español que salió hoy a protestar en Madrid, en la capital española, también habló de las intenciones de Pedro Sánchez de darle la mano. Hablan de concesiones a los independentistas catalanes. ¿Por qué se habla de este tema cuando el fin, usted dice, de Vox, también que estaba en esta movilización el día de hoy, de Ciudadanos y del Partido Popular, es precisamente que se adelanten las elecciones o que haya elecciones generales? ¿Por qué se vuelve a hablar otra vez de traición a la patria? Sí, de hecho lo que ha sucedido, digamos, es se están mezclando el tema de alargar las elecciones, que es la pretensión de, digamos, en este caso de la izquierda y del gobierno español, y la pretensión de adelantar las elecciones, que es lo que quiere centro-derecha y la derecha, se une luego ya eso, con discursos políticos y todo, digamos, es como, vamos a decirlo así, para que se entienda rápidamente, es como una pre-campaña electoral que va a durar meses, no sabemos cuántos, esa es la incógnita, pero va a durar meses. Y por eso se mezcla con el tema del proceso catalán o de las relaciones Cataluña-España. ¿Por qué? Porque, para que lo entiendan toda la audiencia, todo el público, es el actual gobierno español a nivel parlamentario se tiene que coaligar con, por un lado, el propio Partido Socialista, sus diputados, también con los diputados de Podemos, y necesita los diputados, en este caso, de parte de los diputados catalanes y parte de los diputados vascos. Por eso, digamos, se están mezclando ambas cuestiones, ¿no? Es lógico que la oposición lo mezcle, es lógico también que el gobierno diga que eso no está mezclado. Ahora, ¿cuándo inicia oficialmente ese juicio a los secesionistas? ¿Cuándo inicia? Este mismo miércoles, día 12 de febrero, se inicia el proceso judicial y hay 2 escenarios. Uno, que hasta hace poco se decía que era el más previsible, y es de que el juicio acabe antes de las elecciones municipales y europeas, pero la sentencia no se conozca hasta después. ¿Por qué? Porque en principio hay una tradición no escrita, o sea, no es obligación legal, pero hay una tradición no escrita de que los jueces, cuando es en las altas esferas, sea el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, no emiten sentencias de este calado político en periodo electoral, lo que sería estrictamente campaña electoral, para no tener impacto social esa sentencia. Pero esto no es ninguna obligación legal. Hay otro escenario que en las últimas horas se está hablando y empezando a hablar, de hecho no se ha hecho público, pero algunas personas conocemos este dato, y es de que incluso intentarían avanzar la sentencia antes formalmente de la campaña electoral,
pero obviamente entraría en plena pre-campaña electoral, porque de hecho ya estamos en pre-campaña electoral, se celebren las elecciones el 26 de mayo o en febrero del 2020. A su juicio, profesor Torrens, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿está jugando a favor de que estas personas sean absueltas? A mi modo de ver, justamente está siendo criticado por los dos lados. El presidente del gobierno español está siendo criticado por partidos de centro-derecha, derecha o de extrema derecha, porque dice que sí que está acordando cosas para que la justicia se lleve hacia otro lado, pero los independentistas catalanes justamente le están diciendo que no está haciendo nada. El ejemplo es la fiscal general del Estado. La Fiscalía General del Estado la elige el gobierno español, por lo tanto el actual gobierno español eligió esta Fiscalía General, y la Fiscalía General está actuando con independencia judicial porque está acusando de rebelión a quienes actuaron, digamos, en el proceso independentista, y eso obviamente no gusta a los independentistas catalanes. Por lo tanto, al mismo de ver, digamos, y eso cuesta en España, porque ha costado, porque todos los gobiernos, incluido el actual, siempre han intentado influir de alguna u otra manera, de forma formal o informal, más bien informal, en las altas esferas judiciales. En este caso, parece ser, digamos, que estarán actuando con bastante o con incluso plena independencia judicial en este sentido de no interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial, es decir, del gobierno en los jueces. Pero eso se verá en las próximas semanas. Yo le voy a pedir disculpa porque lo voy a poner en el terreno de la predicción, pero hay un escenario posible tras ese juicio a los líderes catalanes. Si son condenados, ¿cree usted que esto de alguna manera va a afectar la estabilidad política en toda España? A la estabilidad política sí, digamos, al menos en la electoral, eso está claro. Son disculpas aceptadas, acepto el reto que me ha planteado usted, de hecho es una excelente pregunta la que me está formulando. A ver, yo creo que la forma de garantizar esa estabilidad política por el actual gobierno español, y ahí no entro en tema ideológico, cada uno pensará lo que quiera, pero la fórmula sería hacer lo mismo que el gobierno español está haciendo con el gobierno vasco, es decir, transferir competencias para hacer, de hecho, lo que se ha hecho en los últimos 40 años en España, que es que en el caso del País Vasco y de Cataluña se transferían competencias porque eso forma parte de negociación, acuerdos, el estira-afloja de los políticos, y a mi modo de ver, si esto durante este proceso judicial se hiciera, es decir, que también hubiera transferencias hacia el gobierno de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, eso implicaría suavizar esa tensión política que está habiendo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Pero es verdad, como usted dice, el momento clave va a ser el momento de la sentencia judicial, que yo sí que le aventuro que si hay una condena, sea de pocos años o de muchos años, sí que habrá, y a eso pongo la mano en el fuego, que sí va a suceder una gran manifestación multitudinaria en Barcelona en protesta por sí, acaba habiendo penas de cárcel, sean 3 años o sean 15 años. Eso sí que le aseguro que habrá esa manifestación. El tema es cómo se prepara hasta que eso suceda. Si realmente se gestionan dos temas que podrían ir en paralelo, una es el sistema judicial y la sentencia, y la otra es las relaciones Cataluña-España, que están cuestionadas. Y no me refiero por el tema del independentismo, estoy hablando de la organización territorial del Estado, que España constitucionalmente es un país descentralizado, vamos a decirlo así, parecido a los estados federales, como Canadá, Estados Unidos o Alemania. La diferencia es que los independentistas catalanes dicen que ni siquiera llega a esa descentralización de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Bélgica o Suiza. Según su análisis, ese panorama es complicado porque sería un panorama de descentralización que cabe perfectamente en el concepto de democracia y que de alguna manera obligaría a al PP, a Ciudadanos y también al partido Vox a actuar de otra manera o a plantear la lucha política ya partidista contra los catalanes de otra manera. No sé si usted comparte esta opinión conmigo.
Bueno, el Partido Popular, digamos, durante muchas décadas sí aceptó, digamos, esta descentralización. Si bien es verdad que en los últimos años justamente hizo el proceso a la inversa, hizo una recentralización, en el caso del Partido Popular en concreto, ¿eh? En el caso de Ciudadanos ya apareció como un partido que quería centralizar, y Vox, obviamente, incluso Vox propone cuestiones que están, de hecho, fuera de la Constitución, porque propone suprimir las comunidades autónomas, y la Constitución ya en su artículo 2 mantiene que tiene que existir, digamos, el autogobierno de las comunidades autónomas. Por lo tanto, incluso los tres partidos que he mencionado tienen posiciones distintas, o históricamente han tenido posiciones distintas. Es decir, Vox se plantea un reto que está, digamos, que no sería constitucional, a no ser que se cambiara la Constitución. El Ciudadanos partió de que había que recentralizar España, y el Partido Popular ha ido variando. Es decir, durante, pongamos, 30 años aceptó la descentralización y gobernó varias de las autonomías con esa descentralización, pero es verdad que en los últimos, pongamos por caso, al menos 7 años o inclusive 10 años, ha optado más por una recentralización. Bien, quiero agradecer a Xavier Torrens, ese politólogo, sociólogo, analista y profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Gracias. El placer es mío y del programa que usted dirige y presenta a la tarde. Bien, un placer. Hasta la próxima. Vamos hacia la primera pausa, y al volver, en Nicaragua, más de 2.000 marchas contra Daniel Ortega invalidan tesis de golpe de Estado, según FUNIDES. Y más adelante, en Venezuela cae la producción de petróleo. Esto y más en minutos. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Ya estamos de vuelta con más de La Tarde Fin de Semana. Esta vez hablamos de Nicaragua. Según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, más de 2.000 marchas contra el régimen de Daniel Ortega invalidan la tesis de un golpe de Estado. Para la Fundación se trató de la explosión de acumulación del descontento contra el régimen de Daniel Ortega. El informe de FUNIDES señala que entre abril y octubre del año pasado se registraron 2.045 manifestaciones, siendo junio el mes con mayor número de marchas. Allí se registraron 776. En total de manifestaciones hasta octubre del año 2018 supera las que se realizaron entre el 2016 y 2017, con 122 y 127 respectivamente. Antes de las demostraciones cívicas en el año 2018, FUNIDES se basa en los resultados del Barómetro de las Américas, que indica que Nicaragua llegó a registrar los niveles de participación ciudadana en manifestaciones más bajos del hemisferio entre 2010 y 2016. Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES. Bienvenido a NTN24, señor Chamorro. Lo que usted te señala en el informe es que en Nicaragua no hubo un golpe de Estado, sino pues un despertar. La gente habló, la calle habló exigiendo un cambio político. Mira, Carlos Eduardo, en primer lugar, lo que ocurrió en Nicaragua fue una explosión cívica de protestas ante políticas económicas desacertadas que afectaban a la población. Comenzó con una reforma al régimen de seguridad social y que luego fue extendiéndose a otros sectores de la sociedad nicaragüense, en particular el sector estudiantil universitario. Esto provocó protestas y más protestas, y ante estas protestas se suscitó realmente una respuesta brutal de la policía de represión con armas de fuego, con armas de fusilería, con francotiradores, y son muchos los reportes de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo un grupo especializado que se conformó para este fin, donde se encontró evidencia de uso excesivo de la fuerza policial, de la fuerza parapolicial, que son sujetos armados, totalmente al margen de la ley, que utilizando rifles
utilizados más para la guerra, e incluso lanzacohetes y explosivos de alto poder para aniquilar a protestantes que estaban en las calles de Managua. Esto ocurrió en los meses de mayo. Hubo una masacre el día 30 de mayo, el Día de las Madres, donde 16 personas murieron, la mayoría de ellos con tiros a la cabeza, al pecho, al cuello o a la espalda, lo cual indica que fueron ejecutados por francotiradores desde posiciones de ventaja, y así sucesivamente en todos los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde se realizó lo que se llamó la operación limpieza, que fue simplemente utilizar estas fuerzas parapoliciales y erradicar todo signo de protesta cívica que se daba en las calles en forma de barricada, en forma de tranque. Fueron, en otras palabras, eliminados a punta de pólvora y bala. Señor Chamorro, dígame algo, ¿las calles de Nicaragua siguen militarizadas? Efectivamente, hay cuerpos policiales en cada una de las rotondas de Managua. La situación aumenta o disminuye dependiendo del nivel de alerta que puedan ellos tener. La semana pasada, hace 10 días, vino una comisión del Parlamento Europeo, donde pudieron constatar estos parlamentarios que Managua estaba totalmente militarizada. Y no estamos hablando de cuerpos policiales, de agentes de tránsito, sino agentes antidisturbios. De tal manera que la situación continúa tensa en las calles de Managua, y como he dicho, si hay algún piquete, alguna expresión de protesta en Managua, esta es simplemente reprimida con fuerzas policiales. De tal manera que la represión continúa, y asimismo también hay que mencionarlo en el interior del país. Esto no solamente ha quedado reducido a Managua, todo lo contrario, sino que también hemos notado que en las últimas 2 semanas se ha ampliado el nivel de represión en las ciudades del interior del país. La demanda, lo que pide el pueblo nicaragüense, ¿sigue vigente al día de hoy? Bueno, en primer lugar, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte de este diálogo nacional que se dio en los meses de mayo y junio y que fue suspendido por el gobierno de Nicaragua para iniciar los procesos de represión, hemos sostenido una agenda extremadamente sencilla. En primer lugar, la liberación de los presos políticos que actualmente han sido encarcelados en estos últimos meses. Suman ya 770 personas. Solamente en la organización de la Alianza Cívica tenemos 7 líderes presos, así que demandamos su liberación inmediata. También demandamos que se permita la libre expresión. Actualmente no existen medios de televisión independientes, una que otra radio. Los periódicos están siendo bloqueados de la importación de sus insumos, particularmente tinta y papel, de tal manera de que no hay prensa independiente y libre en Nicaragua. Esa es otra precondición que exigimos para que pueda haber un espacio de normalidad aquí. Sobre lo que podría solucionar esta crisis sociopolítica, creemos, y lo hemos sostenido desde el inicio del diálogo nacional, es la celebración de elecciones libres, transparentes, democráticas, verificables, y asimismo que sean adelantadas, es decir, que se permita reducir el periodo presidencial. Las elecciones próximas están programadas hasta noviembre del año 2021. Eso es un montón de tiempo para la situación actual. La situación económica, de la cual también podemos hablar, es extremadamente apremiante, una de las peores crisis económicas que ha sufrido Nicaragua en su historia, y que por lo tanto, como Alianza Cívica, exigimos, creemos conveniente de que se trate de resolver la situación lo antes posible a través de la celebración de elecciones democráticas. Señor Chamorro, hablemos ahora de las nuevas reformas a la seguridad social anunciadas además por el régimen de Ortega. ¿Cómo quedarían las pensiones? ¿Podemos hablar nuevamente de un golpe a la economía? Bueno, en primer lugar, la reforma, que no se deberían de realmente llamar reformas, sino que son medidas recaudatorias, están divididos en 2 tipos de medidas. La primera tiene que ver con la reforma a la seguridad social, que básicamente lo que hizo el gobierno de Ortega fue implementar lo que no pudo hacer en abril y que estalló en toda esta rebeldía en la cual todavía estamos siendo
estamos viendo presente. Entonces, él retomó esta reforma, incluso la hizo más fuerte, porque se han perdido más o menos 140.000 personas afiliadas al Seguro Social, han dejado de trabajar por la crisis económica o han abandonado el país, y esto hizo que el sistema de seguridad social, que antes estaba en bancarrota, ahora está en total bancarrota. Entonces hizo un paquetazo a través de una medida administrativa que hace incrementar básicamente las tasas de cotización de los trabajadores en 0.75 puntos porcentuales y a la patronal más de 3 puntos porcentuales. Esto hace que las cotizaciones actualmente de Nicaragua, de los trabajadores nicaragüenses o de la patronal nicaragüense al Seguro Social sea una de las cotizaciones más altas en América Latina, a pesar de que Nicaragua es todavía un país relativamente joven, no es como en el caso de países un poco más envejecidos, como uno podría pensar Uruguay, Argentina, etc. Entonces, el paquetazo de la reforma de la seguridad social se hizo, también incluye recortes de aproximadamente el 30 a 40% de nuevas pensiones. Es decir, se aplicó la fórmula, se reformó, perdón, la fórmula de aplicación al monto del cual será estimada la pensión, y entonces una persona que se jubiló hace, vamos a decir, unos 15 días versus una persona que se jubiló ya ahora después de la reforma y que cotizaron la misma cantidad de años y tenían el mismo salario, la disminución es aproximadamente entre el 30 y el 40%. Es decir, los nuevos pensionados están pagando o van a pagar cuando reciban su pensión de una manera dramática con relación a lo que hubieran estado sin la reforma. Esto ya se hizo, esto es ley ya, o mejor dicho, una medida administrativa que es debatible, porque creemos nosotros de que aquí con estas reformas paramétricas se han creado nuevos impuestos y que necesitaba, por lo tanto, una legislación al respecto. El régimen de Ortega, le pregunto, ¿hace con Nicaragua lo mismo que Maduro y su régimen hace con Venezuela? Sí, bueno, es que lo que pasa es que en este sentido, Carlos Eduardo, lo importante es tratar de venderle a sus bases, que cada vez son menos, una argumentación que políticamente sea vendible. Entonces están diciendo, bueno, vamos a aplicarle estos impuestos a las empresas más grandes y usan elementos realmente antitécnicos, como decir, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, el nivel de cotización del Seguro Social va a aumentar en un punto porcentual. Es decir, se está castigando la generación de empleo y ni siquiera si la empresa gana más o gana menos plata, simplemente están usando un criterio de generación de empleo. O sea, que se está castigando a las empresas formales que básicamente están empleando más personas. Pero como efecto, esto es básicamente un argumento político de tratar de decir que le están quitando a los ricos para darle a los pobres. Pero básicamente aquí el resultado va a ser mayor nivel de precios vía aumento de los costos. Esto afecta principalmente a los pobres, particularmente de productos de consumo masivo. Va a haber menos demanda de productos, ¿verdad? La gente va a demandar menos de estos productos porque van a tener un mayor precio, aumenta la informalidad, van a disminuir las exportaciones y todo esto va hacia un escenario donde van a caer las recaudaciones, porque también va a caer la economía, porque en una economía que está cayendo en este momento negativo 7%, la peor crisis económica en los últimos 45 años, y le suben los impuestos, reduce el gasto público, no hay por donde la vea, va a exacerbar la crisis económica y no va a rendir los frutos fiscales que Ortega está pretendiendo recolectar con esta llamada reforma tributaria, que no es más que una medida recaudatoria frente a un Estado, un gobierno de Nicaragua que ante la gran cantidad de sanciones económicas y de recortes de fuentes de financiamiento internacional, incapacidad de colocar deuda pública internacionalmente. Señor Chamorro, ¿cuál es la situación al día de hoy en la cárcel El Chipote, que es considerado un centro de tortura del régimen sandinista? ¿Cómo están los presos políticos, presos de conciencia que están recluidos allí? Bueno, en primer lugar, El Chipote es la primera parada, no es la cárcel propiamente dicha, sino es las instalaciones de auxilio judicial. Estas instalaciones tienen más de 60 años de estar ahí, ha sido cárcel de todas las dictaduras que hemos tenido desafortunadamente en Nicaragua. Las condiciones son infrahumanas. Justamente el director del programa del canal de televisión 100% Noticias pasó
30 días sin poder ver la luz del día. Y esto se lo pudo decir a esta delegación de eurodiputados que pudieron entrar a la cárcel y atestiguar las condiciones infrahumanas en las que se encontraba Miguel, y que posteriormente a la visita de los diputados hay que sí decir de que fue movilizado a la cárcel Modelo, que es una cárcel que está en las afueras de Managua, donde ya está más diseñada como cárcel, sino ya el Chipote realmente son catacumbas donde está documentado, son lugares de maltrato físico, de tratamientos inhumanos, de tortura física y psicológica. Y lo más importante también es que son lugares es un lugar donde se viola el debido proceso. Ahí hay personas que han pasado hasta 3, 4 meses sin ni siquiera una acusación, sin ni siquiera una audiencia preliminar, cuando las leyes de la República establecen que una persona detenida tiene un máximo de 48 horas hasta ser puesto ante la autoridad del juez. Esto no ha ocurrido en una gran cantidad, yo diría la mayoría de los casos, donde estas personas pasan semanas, incluso tenemos información de personas que han estado meses y que no han sido puestos a la orden del juez. Hay personas incluso que han sido declaradas inocentes por jueces porque el proceso fue mal llevado por la fiscalía, que es una fiscalía totalmente amañada, y que declaran que por lo tanto la persona puede quedar libre. Y estas personas todavía continúan en prisión en el Chipote, así también como en las cárceles, como la cárcel Modelo y la cárcel de mujeres. Permítame una última consulta. ¿Cuáles serían los posibles escenarios de salida para el régimen de Ortega? Yo creo de que la única salida, y esto es un mensaje que lo hemos hecho patente durante las últimas semanas y meses, en realidad, como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es el diálogo. Un diálogo, sin embargo, que sea honesto, que sea sincero, y no que sea una estratagema para ganar tiempo como lo hizo Maduro, y que ahora estamos viendo las consecuencias, de tal manera de que nosotros le decimos al gobierno de Nicaragua que la Alianza Cívica, con la mediación de la Conferencia Episcopal, siempre ha estado lista para reanudar la mesa del diálogo y encontrar una solución democrática, pacífica, negociada en la forma de elecciones libres, transparentes, que es lo que está pidiendo la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Es por abrumadora mayoría, las encuestas indican de que la gente quiere que la solución a este problema no sea la violencia, no sea más encarcelamientos, sino que sea la oportunidad que le den al pueblo de Nicaragua de expresarse libremente y de poder ir a las urnas. Tenemos que tomar en cuenta, sin embargo, que el sistema electoral nicaragüense es uno de los más corruptos del mundo. Aquí se han perpetrado fraudes electorales, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales desde el año 2007, donde se han encontrado irregularidades en el sistema electoral. Por lo tanto, es primordial reformar el sistema electoral para luego tener las elecciones, de tal manera que no se pueden tener elecciones de manera inmediata, sino antes después de una reforma que se le pueda implementar al sistema. Esa es la solución que nosotros creemos que se le puede dar, y no la solución histórica que desafortunadamente los nicaragüenses a lo largo de nuestros casi 200 años de vida republicana hemos optado, que es ante un Estado autocrático, ante una dictadura, una guerra civil, un derramamiento de sangre, un momento de pérdida de vidas humanas para volver a caer en un ciclo tal vez democrático, que luego es derrocado por otra dictadura. Esa ha sido la historia de Nicaragua, desafortunadamente, y queremos romper con ese ciclo de violencia, y el pueblo lo ha demostrado a través de las demostraciones pacíficas, y no ha respondido ante esta represión brutal que se ha registrado en los últimos 9 meses. Quiero agradecer a Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, por acompañarnos hoy aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en la tarde fin de semana. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por el espacio que nos has dado y poderle dar a la teleaudiencia un poco más de información sobre lo que está pasando aquí en Nicaragua. Gracias. Una buena tarde, gracias. Hasta la próxima. Vamos así a la segunda pausa, y al volver nos acompaña aquí en el estudio Rafael Hernández. Es un escritor venezolano, ya tiene su primera obra, es Imaginaria, pero él tiene 13 años. Vamos a conversar con él en minutos aquí en la tarde fin de semana. Ya regresamos con la tarde fin de semana. Vamos con la tarde fin de semana.
Revisamos a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Moscú, Rusia, bajo las consignas libertad a los presos políticos y Rusia será libre. Miles de personas marcharon para exigir la liberación de los presos de conciencia, pese a que la manifestación, convocada como la Marcha de la Ira de las Madres, no fue autorizada. Los manifestantes se convirtieron pues esta jornada en un paseo colectivo. El detonante de las movilizaciones fueron los casos penales abiertos contra las activistas Anastasia Shevchenko y Liya Milushkina, ambas de la ONG Rusia Abierta, declarada indeseable por el Kremlin. Y Corea del Sur aumentará su financiación a las tropas de Estados Unidos. Las autoridades firmaron un acuerdo de corto plazo que aumentará de manera notable la cantidad de recursos con los que Seúl contribuye al mantenimiento de las tropas estadounidenses en la península después de que el último pacto colapsara ante la petición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de más fondos. Y una espectacular tormenta eléctrica fue captada en video en Australia. Enormes nubes cubrieron los cielos de Sydney por cerca de una hora. Fuertes vientos y lluvias torrenciales ocasionaron la pérdida del servicio eléctrico en miles de hogares. Decenas de personas compartieron imágenes de la formación de esta tormenta en las redes sociales. Y un denso manto blanco cubre el condado de Nyala en la región autónoma del Tíbet. Avanzan las operaciones de limpieza en la región. La tormenta de nieve, que comenzó el pasado jueves, deja 106 centímetros de hielo acumulado, por lo que se registran interrupciones en el tránsito vehicular. Las autoridades advierten fuertes vientos y bajas temperaturas. El mal clima ha provocado lamentablemente la muerte de miles de animales allí en la zona afectada. CST en la tarde fin de semana. Para ello saludamos a María Fernanda Fuentes, quien tiene toda la información de ciencia, salud y tecnología. María Fernanda, buena tarde. Hola a todos, un placer saludarlos en Ciencia, Salud y Tecnología. Hoy comenzamos con B-Resolve, una aplicación que busca dar solución a los temas de bullying y matoneo escolar en las instituciones. Actualmente la plataforma es utilizada en más de 50 centros educativos de España y entre sus metas tiene como objetivo llegar a Latinoamérica. En CST hablamos con Joseph Figgles Marín, él es el fundador y creador de esta aplicación. B-Resolve tiene como fin detectar, gestionar y documentar todo tipo de conflictos con adolescentes. Esta compañía, creada en el año 2016, ofrece una innovadora solución que funciona como una potente herramienta de comunicación en el interior de las instituciones educativas. Nosotros lo consideramos como un nuevo canal de comunicación para que los adolescentes puedan solicitar ayuda. La aplicación móvil que puede alertar al centro educativo de cualquier situación de bullying, ciberbullying, drogodependencias, trastornos de conducta alimentarios o cualquier tipo de problemas llega para solucionar este conflicto latente entre los jóvenes. Actualmente esta plataforma se utiliza en más de 50 centros educativos de España y ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. Observamos que de manera natural se producían muchas descargas de nuestra aplicación desde Colombia. Es decir, el segundo país del mundo después de España donde se producían más descargas era Colombia y no habíamos llevado a cabo ninguna actuación en el país. Tras la puesta en marcha en España, se ha podido comprobar que los niños y adolescentes son más propensos a revelar qué les preocupa cuando se encuentran en un entorno de confianza y anonimato. Aproximadamente el 80% de los clics de B-Resolve los hacen los observadores, compañeros, amigos o cualquier estudiante. Son ellos quienes eventualmente frecuentan B-Resolve. La aplicación llega bajo una coyuntura en la que el acoso escolar es una problemática latente y en aumento en Colombia, siendo este uno de los países con mayor número de casos de bullying. Al menos el 20% de los niños de todo el país sufren algún tipo de acoso, según la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ahora les mostramos un dispositivo creado especialmente para los amantes de la fotografía tradicional. Es el Mobile Film Scanner. Utiliza el teléfono móvil para digitalizar negativos y diapositivas. La carcasa es plegable y cuenta con una luz incorporada.
Te encanta mirar las filminas y negativos, pero estás cansado de los cables y equipos de escaneo voluminosos para poder observarlos con claridad y detenimiento. Para resolver este problema, Kodak desarrolló el Mobile Field Scanner, un dispositivo creado para que los fotógrafos amantes de la imagen y coleccionistas puedan digitalizar las tradicionales diapositivas. Sin necesidad de interfaces, software, cámaras o equipos de conversión, el escáner de película móvil digitaliza todos los negativos de 35 milímetros en blanco y negro y en color, con una facilidad y eficiencia increíbles. Solo hay un requisito simple: se necesita un teléfono inteligente. El Mobile Field Scanner de Kodak está fabricado con cartón para evitar el peso y además se pliega en un paquete pequeño y compacto para facilitar su transporte. La retroiluminación LED incorporada ilumina las diapositivas de 35 milímetros y gracias a una aplicación exclusiva se puede controlar todo desde el dispositivo móvil. El usuario puede recortar, girar, ajustar y agregar filtros a las imágenes. Y ahora hablaremos de dispositivos móviles. Llega a Latinoamérica el Honor 10 Lite y Colombia es uno de los países anfitriones. El smartphone incluye un diseño elegante, inteligencia artificial y además tiene una cámara frontal de 24 megapíxeles. Esta es ideal para hacer unas selfies que sobresalgan por su calidad de imagen. El Honor 10 Lite llega a Colombia y ofrece a los usuarios una nueva alternativa que sobresale por su diseño, potencia y ante todo cámara. Para mí es un gran honor poderles presentar el día de hoy uno de los mejores celulares ahora mismo. Estamos hablando del Honor 10 Lite. Y este smartphone, como ustedes pueden apreciar, tiene un diseño espectacular, que tiene una especie de marca de agua justo al lado de la cámara, para que ustedes puedan tener una espectacular experiencia al navegar. El smartphone incluye un diseño de gota en su panel frontal, una pantalla Full View HD, un procesador Kirin 710 que permite correr aplicaciones pesadas de manera fluida y además viene recargado con una batería de 3.400 miliamperios. Ahora empecemos hablando acerca de la parte de atrás, en donde podemos ver, donde principalmente tiene un diseño espectacular, donde tiene también allí mismo una especie de espejo. Pero quiero hablar especialmente de la cámara frontal que está por aquí. Esta cámara frontal es la única en el mercado colombiano porque esta cámara tiene la capacidad de tomar fotos a 24 megapíxeles. En realidad es una experiencia perfecta para quienes decidan tomarse selfies. Como lo destacamos anteriormente, una de las características más destacadas de este smartphone está relacionada con la potencia de sus cámaras. El dispositivo cuenta con una cámara frontal de 24 megapíxeles con apertura f2.0 y tiene una doble cámara posterior de 13 megapíxeles más 2 megapíxeles con inteligencia artificial. Por este lado del celular podemos ver que claramente tiene dos cámaras. Esto tiene que ver para los ángulos a la hora de tomar fotografías. Esto les permite tener un mayor marco de reflexión también para la luz, para que ustedes puedan obtener mejores fotografías. El celular funciona con más de 1000 miliamperios y esto es algo completamente novedoso en el mercado de Colombia. Las selfies tienen una iluminación superior tanto de día como de noche, combinando una tecnología de fusión de luz 4 en 1 y un sistema de compensación de exposición que reduce el ruido de la imagen para producir autorretratos más claros. La memoria RAM de 3 GB aumenta la velocidad del procesamiento y el almacenamiento de 32 GB, expandible a 512 GB, permite guardar sin problema un alto número de archivos, fotos e información. Y hasta acá toda la información en CST. Nos vemos el próximo fin de semana con mucho más. María Fernanda, gracias. Una muy buena tarde para ti. Por supuesto, vamos a otra pausa aquí en la tarde fin de semana. Al regreso nos acompaña en estudio Rafael Hernández. Es un escritor venezolano, es un niño maravilla. Tiene 13 años y nos trajo acá al estudio su historia, su obra, Max, el Caballero del Tiempo. En minutos conversamos con él. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana.
La producción petrolera en Venezuela acumula 18 meses consecutivos en descenso, según las fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Sin embargo, las cifras reportadas por el régimen de Nicolás Maduro a dicha organización muestran un ascenso, todo lo contrario, mientras el Ministerio de Petróleo notificó a la OPEP que la producción de crudo se elevó a 1.511.000 barriles diarios en diciembre del año 2018, la organización internacional ubicó el mercado venezolano en solo 1.148.000 barriles por día. Petróleos de Venezuela ha perdido más de la mitad de su producción petrolera en los últimos 5 años, de acuerdo a esto con ambas fuentes. Las cifras oficiales revelan que la producción cayó 1.275.000 barriles diarios entre el 2013 y el 2018, y la OPEP indica que descendió 1.241.000 barriles diarios. Esto pues al final, estos números colocan a Venezuela como el país con la mayor contracción petrolera entre los integrantes del bloque, espacio que ha sido capitalizado por Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, que aumentan su producción prácticamente a diario. De este tema no puedo hablar con otra persona. Nos acompaña a esta hora José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo, además exdirector de PDVSA. Doctor, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, encantado de estar una vez más con ustedes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cuál es la realidad al día de hoy de la gallina de los huevos de oro? Hablo de PDVSA, por supuesto, y de la producción de petróleo. Bueno, la producción petrolera de Venezuela se está viniendo a pique. De hecho, cuando el presidente Chávez toma el poder 20 años atrás, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios. Hoy en día la OPEP, basándose en fuentes secundarias, nos habla de 1.148.000 barriles por día. Solamente en los últimos 12 meses la producción de Venezuela cayó en 650.000 barriles diarios y sigue cayendo aceleradamente. De hecho, este mes cabe esperar una caída aún mayor como consecuencia de las sanciones que los Estados Unidos le acaba de aplicar a Venezuela. Ya vamos a hablar de ese tema, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, cómo afecta el comportamiento del gobierno en lo económico. Pero quería preguntarle a nivel general, ¿qué pasa si sigue cayendo la producción de petróleo? ¿Cómo se ve afectada la economía, la familia venezolana, el trabajador, el país en general? Pues mire, la actividad petrolera es el principal sector de la economía venezolana. El petróleo por sí solo aporta el 96% de todas las divisas que le ingresan al país y es un sector que ha venido siendo sometido a una rápida, a una brutal, me atrevería a calificar, destrucción debido a la falta de inversiones, debido a las políticas económicas y petroleras absurdas y debido a que no hay confianza para invertir. El resultado es que ese sector está llegando a un punto en que deja de ser viable digamos la racionalidad económica del régimen. Ahora, de lo que produce Venezuela, ¿cuánto compra Estados Unidos? Estados Unidos está enviando cerca de 530.000 barriles por día. Ahora, eso es tanto más importante porque son prácticamente las únicas exportaciones que estamos cobrando. A China también le estamos enviando una cantidad sustancial de petróleo, al igual que a Rusia, pero esas exportaciones son solamente para pagar deudas. De ahí no le queda ni un centavo a Venezuela. En el caso de Cuba es aún peor. Estamos enviando cerca de 50.000 barriles por día a Cuba, de los cuales no percibimos nada. Simplemente ellos envían asesores en inteligencia, médicos, entrenadores deportivos, pero a nosotros no nos queda ni un centavo de esos dólares. Prácticamente los únicos dólares por los cuales estamos percibiendo ingresos en divisas es por las exportaciones a los Estados Unidos. Ellas representan por sí solo cerca del 70% de todo, entre el 65 y el 70% de todas las divisas que recibe Venezuela. Del presupuesto anual, ese ingreso petrolero, ¿cuánto representa? Mire, el tema es que el déficit fiscal en Venezuela ya es absolutamente inmanejable, pero más grave aún que el déficit fiscal, diría yo que es el déficit en el flujo de caja de PDVSA.
Para poder cubrir el déficit en el flujo de caja de PDVSA y el déficit fiscal, el Banco Central de Venezuela está emitiendo inmensas cantidades de dinero inorgánico que se incorporan a la masa monetaria y demandan bienes. Pero como no hay bienes en el país, como la escasez de alimentos ha llegado la escasez es a niveles asombrosamente delicados, igual que bienes de cualquier tipo, no los hay en Venezuela. El único efecto de esa masa de dinero sin respaldo que se incorpora en la economía es un aumento desproporcionado de la inflación. Ya hoy en día Venezuela padece la inflación más alta del mundo. Y a raíz de las acciones que se pudieran aplicar, donde el déficit fiscal sin duda se va a ver aumentado, esa inflación podría ser todavía mucho mayor. Esto ya no es viable. Ahora, quería preguntarle, porque hay muchas personas que en Venezuela tienen la duda todavía. Si no hay relación entre gobierno y gobierno, entre Venezuela y Estados Unidos, no hay relación comercial, hay sanciones, ¿qué pasa con ese petróleo que se envía a Estados Unidos? El tema es bien delicado. Maduro ha dicho que eso no importa, que si no se le envía a los Estados Unidos, se enviará a otros destinos. Pero realmente eso no es así. El petróleo que Venezuela produce es muy pesado, tiene mucho azufre y muchos residuos metálicos. Hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Algunas de esas refinerías son nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las refinerías que Citgo tiene allí, que están diseñadas como un traje a la medida a las características de nuestros crudos. Si no lo enviamos a los Estados Unidos, va a ser muy difícil exportarlo a otros países. Y sin duda podremos hacerlo, pero nos los comprarán simplemente para mezclarlos con crudos livianos de otras procedencias y así poder alimentar la dieta de refinerías convencionales que lo puedan procesar. Pero no hay disponibles para procesar nuestros crudos con el mismo nivel de ganancia que puede percibir Venezuela al exportarlo a sus refinerías en los Estados Unidos. Creo que el gobierno ha dicho que lo llevaría a Europa o a Asia. ¿El costo en cuánto caería? ¿Costo de producción? Bueno, para darle una idea, un tanquero que sale de las costas de Venezuela demora 4 días en llegar a las costas del Golfo de México en los Estados Unidos y a estacionarse, anclarse frente a alguna de nuestras refinerías allí lo descarga y lo procesa y lo refina. Y allí se distribuye en nuestra propia red de estaciones de servicio, que eran muy numerosas. Hoy en día están muy disminuidas, pero aún siguen siendo así. Ahora, si ese mismo tanquero, en vez de ir a Estados Unidos, va a China, en China tarda 45 días en llegar a ese país y no hay ni una sola refinería en China capaz de procesar nuestros crudos pesados. De manera que la situación es bien compleja. Uno podría decir, bueno, es que los podemos enviar entonces a Alemania, los podemos enviar a Europa. En Europa, PDVSA era dueña, concretamente en Alemania, PDVSA era dueña de 4 grandes refinerías en asociación con la Beva Oil, que eran también capaces de procesar nuestros crudos. Sin embargo, esas refinerías fueron vendidas por el presidente Chávez. No hay tampoco en Europa las facilidades capaces de procesar hoy en día nuestros crudos pesados. Ahora, doctor, todo este panorama desastroso de la principal industria que produce los principales ingresos, los más importantes para el país, le he escuchado a usted a otros expertos, analistas, decir que es producto de la desinversión por parte del gobierno, en este caso del régimen de Nicolás Maduro, de la falta de mantenimiento del personal que PDVSA perdió a lo largo de estos 20 años de revolución bolivariana en Venezuela. Y quería preguntarle, porque en Venezuela hoy día en lo político se habla de transición. De hecho, hay un gobierno encargado, un gobierno interino, el que preside Juan Guaidó, que es reconocido por una buena parte de la comunidad internacional, por más de 40 países. Y quería preguntarle, un proceso de recuperación de la principal industria venezolana, hablo de PDVSA, ¿cuánto tiempo podría tardar? Mire, eso va a estar en función de cuáles sean las inversiones que seamos capaces de atraer. Recuperar la industria petrolera tomaría una inversión del orden de 25 a 30 mil millones de dólares por año y demoraría aproximadamente 7 años en recuperar el mismo nivel de producción que teníamos 20 años atrás. Se podría acelerar si somos capaces de invertir más dinero. Es evidente que el Estado venezolano ya no está en condiciones de hacer esas inversiones. Si tuviese esos recursos, tendría que dedicarlos prioritariamente a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia y en todo caso a
la tremenda crisis humanitaria que hoy en día estamos padeciendo y que ustedes en buena medida sufren las consecuencias de ella con la migración de venezolanos hacia su país. De manera que no es fácil enfrentar el problema, pero tendrá que hacerse fundamentalmente con inversión privada. Y esto representa un cambio importante en la política petrolera de Venezuela. La economía venezolana creo que se va a recuperar no tanto en función al ingreso petrolero, que es una combinación de cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende, sino en función al efecto multiplicador de las inversiones que habrá que realizar en su proceso de recuperación. Bien, quiero agradecer, como siempre, a José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo, además exdirector de PDVSA. Como siempre, es un gusto, doctor. Gracias por estar con nosotros. A su orden siempre. Buena tarde. Bueno, en Venezuela también hay personajes que destacar. A la edad en que quizás algunos adolescentes pues se entretienen con videojuegos, un adolescente de 13 años decidió darle rienda suelta a su creatividad. Allí lo tienen en pantalla y plasmarlo además todo en papel. Es el caso de Rafael Hernández, el escritor más joven que participó en la Feria del Libro de Miami, esto a finales del año 2018. Este joven venezolano, nativo de Lechería, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela, ya tiene su primer libro. Se titula Max, el Caballero del Tiempo. Es una obra de ficción ubicada en el año 4000 que narra las aventuras de Max en un mundo en el que un dictador quiere controlar el planeta. Comenzó a escribirla cuando tenía 12 años y le llevó un año concluirla. Su autor asegura que cada capítulo es una aventura que captará la atención de los lectores. Para Rafael Hernández fue una obra que le vino a la mente como una serie de imágenes que luego fue vertiendo en palabras. Precisamente nos acompaña aquí en estudio Rafael Hernández, escritor venezolano. Bienvenido a NTN24. Rafael, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Este libro pinta muy bien, no lo he leído por supuesto, pero es totalmente llamativo. Aquí está su obra, se llama Max, el Caballero del Tiempo, de Rafael Hernández. Antes de entrar aquí al aire con él, conversaba y me decía que la ilustración del libro también es de su obra. Con 13 años, Rafael ya publicó su primer libro. Y quería preguntarte, Rafael, ¿cómo comenzó todo? Bueno, te explico. Yo desde muy pequeño, entre los 6 y 7 años, yo hacía historias y ese era mi entretenimiento del día a día. Entonces me inspiré en uno de esos dibujos, de esas historias que hacía de pequeño para ser el protagonista de esta historia, Max, el Caballero del Tiempo, y ahí empezó todo. Bien, tu libro, ya lo decía yo, aquí lo tengo, se titula Max, el Caballero del Tiempo. Y quería preguntarte, ¿quién es Max? ¿A qué se dedica Max? ¿Por qué decidiste que él iba a ser el protagonista de tu primer libro? Bueno, Max es una persona que nunca se rinde y que siempre sigue adelante. Él, por las circunstancias que pasan en su época, tiene que actuar y tiene que defender a las personas indefensas por todo lo que está pasando. Entonces, bueno, él ayuda a las personas, él sigue combatiendo y nunca se rinde, que es una personalidad que me gustó bastante para ser el protagonista de este libro. Fíjate, Rafael, Max se parece mucho a cientos de venezolanos, miles de venezolanos que luchan día a día por su familia, que caminan de país a país o de país en país para llegar a un futuro, a una mejor calidad de vida, para proteger a sus niños. Y quería preguntarte si Max, el Caballero del Tiempo, esta historia, esta obra, tiene algo que ver con la Venezuela de hoy, o es pura imaginación de Rafael. Bueno, esto es un tema muy tocado por las personas y yo pienso que no quiero exactamente llevarlo al plano político. Llevarlo exacto, pero tal vez mi subconsciente hizo que se pareciera un poco a lo que está pasando actualmente en Venezuela, que es algún tema bastante interesante que es posible que haya pasado. ¿Y te afecta esta Venezuela convulsionada de tantos problemas? Tal vez ver en la televisión, leer en un periódico que una familia no tiene el tratamiento para su niño o para su hermana o para su papá. ¿Eso te afecta como venezolano? Claro, como a todos. Bien. Ahora, ¿cómo ha sido pues, recibida esta obra, Max, el Caballero del Tiempo? Por ejemplo, los adultos, cuando la ven, a mí me interesó muchísimo. ¿Le gusta? ¿Se interesan en leerla? Las personas que lo han leído, que lo han hojeado, le ha parecido bastante interesante. Y bueno, yo siento que las personas que han tenido la oportunidad de saber de qué se trata,
han querido leerlo. Rafael, dime algo, ¿es difícil escribir un libro? ¿Es muy difícil? Yo no diría tanto difícil, pero hay que seguir adelante, siempre, cada día seguir escribiendo, porque si un día no escribes, entonces vas a perder el ritmo. Bueno, Rafael es escritor, es estudiante, es hermano, es hijo, por supuesto, es sobrino, es amigo. ¿Cómo distribuye el tiempo Rafael? Bueno, eso también es un poquito complicado, pero he llevado bastante bien el tiempo entre la escuela, el libro, escribir, tener las ideas y todo eso. Le he distribuido el tiempo bastante bien. Es decir, 7º grado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo van la boleta de calificaciones? ¿Bien? Sí, bastante bien. Ahora, aparte de escribir, ¿alguna otra pasión, un deporte, algún hobby? Soy fotógrafo. Me gusta bastante la fotografía. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué fotografía? ¿Paisajes, rostros? Paisajes, animales y personas. Eso es lo que normalmente tomo fotos. Y comidas. ¿Y comidas? Uh-huh. ¿Y cocinas? Sí, un poquito. Rafael, ¿cómo es la relación de un niño como tú, tan ocupado? Tienes colegio, tienes que escribir, estás pendiente de la fotografía. Por ejemplo, con tu familia, con papá, con mamá, hermanos. ¿Tienes hermanos? Cuéntame de tu familia. Bueno, una relación normal, siempre estoy con ellos, siempre que paseamos, visitamos y comemos juntos, siempre estamos, es una familia muy unida y bueno, como una persona normal que siempre está con su familia, los quiere mucho y así. ¿Eres el mayor, el del medio, el menor? ¿Cómo El es? del medio, Cuéntame. soy el del medio. ¿Y qué tal la relación con el mayor? Bastante bien, nos llevamos bastante bien. Es un varón. Ajá. ¿Y la qué? ¿La menor? ¿Es una pequeñita? Es mi hermana, sí. Cuéntame de ella. Bueno, ¿Cuántos años tiene? ¿Meses? Cuéntame. Tiene 10 años, es muy inteligente, es muy carismática y la verdad la quiero mucho. Rafael, después de esta experiencia de Max, el caballero del tiempo, ¿tienes algo en mente, una nueva historia? ¿Tu mente no para? ¿Tus ganas de escribir? ¿Cómo es? Cuéntame. Bueno, tengo planeado escribir varios libros, incluyendo continuar la historia de Max. Y también tengo planeado escribir un libro nuevo que me vino a la mente, llamado Doña Rosa, que bueno, es sobre una persona que tuvo unas aventuras muy impresionantes, que le pasaron muchas cosas, muchas aventuras en su vida, y entonces a la hora que me contaron sobre su vida, sobre su historia, entonces quise transmitir eso en un libro. Pero Doña Rosa es una historia real. Sí. ¿Alguien te habló de Doña Rosa, de todo lo que hacía? Es algo real, pero con las cosas que le pasaron pareciera que es ficción. ¿Cuántos capítulos, cuántos episodios tiene Max, el caballero del tiempo? Tiene 14. ¿Y hay alguno que te llame más la atención, que te hayas dedicado más? ¿Cuál te gusta más? El que más me gusta es entre el 2 hasta el 5. Esos son como los más interesantes, que hablan de muchas historias de diferentes partes del mundo. Y bueno, yo creo que eso es como las que más pensé a la hora de escribirla. Del 2 al 5 me dijiste. Aquí estoy viendo el 1 y dice, el comienzo de una pesadilla. ¿Por qué ese título? Porque en el comienzo de la pesadilla es porque en la historia empieza con algo muy malo, que es cuando el dictador sale a la luz, y entonces pasan muchas cosas que son malas para el protagonista, y luego él tiene que ver cómo pasar eso. Rafael, háblame del malo, del dictador, de esta historia. ¿Cómo es? ¿A quién se parece? ¿Qué hace? ¿Qué le hace a la gente? Es una persona muy loca, es una persona que no piensa mucho, que le pasaron unas cosas malas en su vida de pequeño y por eso es que es tan mala persona. Pero es un lunático, no piensa bien las cosas que hace. No repara en sus acciones. Exacto. Ahora, ¿algún extracto que me quieras leer de la parte que más te gusta, de algún episodio que quieras compartir con nosotros aquí, leída por ti en la tarde y fin de semana de NTN 24? Voy a ver, porque no quiero hacer mucho spoiler del libro. Ah, ok, ya entendí. Pero una partecita que compartas con nosotros. Ok, vamos a revise ahí con revisar. calma, tranquilo, amigo Rafael. Bueno, una de las partes aquí que es más de las que yo pienso que es bastante interesante es cuando
en el episodio 3, ellos van a intentar derrotar al dictador, que obviamente no les sale bien porque estaban empezando a armar su plan. Y por un error viajan en el tiempo a la época de Hitler. Y ahí se lo encuentran y pasan muchas cosas que, bueno, la gente que quiera leer el libro verá que es una parte bastante interesante del libro. Bien, no vamos a hablar más del contenido Exacto. del libro, hay que comprarlo, hay que buscarlo, es este que está aquí. Miren, Max, el Caballero del Tiempo, bien llamativo, con una carátula bien bonita. El nombre de Rafael Hernández se lo merece, por detrás está, por supuesto, los datos del autor. Es un niño de 13 años, venezolano, yo lo llamo un niño maravilla, estudia 7º grado, vive en Venezuela. ¿Has pensado en salir de Venezuela, en irte a vivir a otro país? La verdad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto Venezuela? Porque ahí está mi familia, mis amigos, me gusta mucho la comida de Venezuela y estoy acostumbrado a ello. Ahí iba a preguntarte también sobre tu relación con otros niños. Obviamente la gente dirá, bueno, Rafael es un niño especial, no porque tenga un problema, sino porque tiene la capacidad de plasmar obras como esta, de pensar, de analizar problemas en el mundo. Te fuiste al año 4000. Es decir, ¿cómo es tu relación con los demás niños de tu edad? Pues bastante bien, tengo varios amigos y de hecho que cambié hace poco de colegio y me he integrado bastante bien y he conseguido amigos bastante rápido. El papá abogado, mamá periodista. Yo creo que por allí viene la vena, Sí, por la mamá periodista. ¿Qué hace tu mamá ahorita? ¿Está dedicada a la familia? No, ella sigue trabajando en su empresa que se llama Noticias de Aquí, que ella publica todos los días muchas cosas de noticias de lo que está pasando en el mundo y en Venezuela. Y bueno, eso es de lo que trabaja ahora. Mensaje para los niños, para los adolescentes, para la gente que te va a seguir, de seguro se va a quedar enganchada con esta obra, Max, el Caballero del Tiempo. No me canso de mostrarla porque me parece algo asombroso. Yo, por ejemplo, te quiero felicitar, quiero desearte todo el éxito del mundo, Rafael, pero tu mensaje es para los niños, para los adolescentes. Allí está en la cámara de NTN24, donde te ven no solo en Venezuela, sino en todo el continente americano, en Estados Unidos y, por supuesto, en Europa. Bueno, les quiero decir que todo lo que se propongan lo pueden lograr con un poco de esfuerzo y dedicación, cada día seguir adelante y siempre seguir con sus sueños. ¿Dónde conseguimos Max, el Caballero del Tiempo? Está publicado en Amazon.com y también pueden conseguirlo directamente en mi Instagram, @soyRafaelHernández. Van creciendo, me imagino, los seguidores ahí en las redes sociales, ¿no? Sí. Bien, es Rafael Hernández, escritor venezolano, tiene 13 años, niño maravilla. Le agradezco mucho que en medio de un alto que ha hecho en su vida haya compartido con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN24. Rafael, muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias a Un ustedes placer. por invitarme. Bendiciones. A buscar este libro de Rafael, Max, el Caballero del Tiempo. A la pausa y ya regresamos con más. Ya regresamos con la tarde fin de semana. Con la tarde fin de semana. Hora de revisar el mundo deportivo aquí en la tarde fin de semana y para eso nos acompaña Eduardo Cifuentes, periodista de nuestra Teledeportes. Eduardo, querido amigo, bienvenido, buena tarde. Hola Carlos, un gusto saludarte como siempre hasta ahora y todos los domingos. Nos tocará siempre. Así es. Bueno, qué alegría porque usted es un buen compañero de trabajo. Eduardo, comencemos por fútbol, que es lo que más le gusta, por supuesto, a la gente un domingo, y vamos a comenzar por la Premier League. Así, hablaremos de la Premier League, estaremos hablando también de la Liga Española, de lo que ha pasado también en el fútbol italiano, en el fútbol colombiano, que en los últimos minutos ha generado noticia con la salida de un técnico uruguayo. Pero hablemos primero de Inglaterra, donde el Manchester City ha protagonizado una de las grandes goleadas de la fecha y se lo hizo nada menos que al Chelsea. Veamos lo que pasó en este triunfo del Manchester City sobre el Chelsea en condición de local. La primera anotación para el City por intermedio de Raheem Sterling sobre el minuto 4. 6-0 ganó el Manchester City sobre el Chelsea. Sí, como escuchan, 6-0. El partido más goleado, el partido que más goles tuvo esta jornada. La segunda anotación llegó por intermedio del argentino Sergio El Kun Agüero sobre el minuto 13. Un golazo que bien vale ver la repetición con este remate de pierna derecha del jugador argentino
de 30 años, convirtiendo el 2-0 parcial sobre el minuto 13. Luego, otra vez, el argentino Sergio El Kun Agüero, aprovechando un error de la defensa, y el argentino convierte así el 3-0 sobre el minuto 19 a favor del Manchester City. Error del defensa Barkley. Vemos ahí su cara reconociendo el error y que aprovechó muy bien el Kun Agüero. Luego vino el cuarto del City a través del alemán Gundogan para el 4-0 parcial. El jugador alemán de 28 años, su quinto gol en la temporada. Y luego llegó una falta en el área sobre Sterling de Azpilicueta, sobre el jugador inglés. Y el encargado de ejecutarlo, ¿quién? El argentino otra vez, Sergio El Kun Agüero, desde el punto blanco, llegando así a 17 goles en la presente temporada en 23 partidos jugados con la camiseta del City. Y finalmente, eso fue en el minuto 56 y ya sobre el 80, otra vez Sterling sella la victoria del Manchester City 6-0 sobre el Chelsea. Jugador de 24 años, su 12º gol en la temporada, y el City se queda así con el liderato, parcialmente con 65 unidades. En el sexto puesto se quedó el Chelsea con 50. Ahora estamos en la victoria del Tottenham como local 3-1 sobre el Leicester. Partido que se disputó en el estadio de Wembley ante 44.300 espectadores. Partido correspondiente a la fecha 26, la primera anotación de Davinson Sánchez sobre el minuto 33. Luego llegó este de Christian Eriksen sobre el 64. Era el de Vardy, el del descuento del Leicester. Y finalmente aquí el surcoreano de 26 años, Min Son, para el 3-1 definitivo, victoria del Tottenham, que ocupa la tercera casilla de la Liga Premier con 60 puntos. El Leicester se quedó con 32 unidades. Eduardo, como siempre, la Liga Inglesa emocionante. Muchos goles, hoy fue de ventaja, pero siempre emocionante la Liga Inglesa. Muchos goles, ¿no? Ese 6-0 nadie lo esperaba. Yo creo que la casa de apuestas, el que le haya pegado mucho, quedó súper enriquecido, digamos, se llenó de billete pegándole ese 6-0, pero creo que nadie le pegó a eso. Claro que sí. Ahora hablamos de un fútbol también muy llamativo, lo dice el propio CR7 Cristiano Ronaldo. Hablamos del calcio italiano. Así es, lo que tiene de interés, además de la tabla de posiciones, es la lucha de los goleadores. La lucha en la tabla de goleadores del calcio, porque Cristiano Ronaldo volvió a marcar y no cede en la tabla de posiciones, y el portugués ha llegado ya a 18 anotaciones. Pero veamos la victoria del Juventus en condición de visitante sobre el Sassuolo. La primera anotación del alemán de 31 años, Sami Khedira, sobre el minuto 23 para el 1-0 parcial. Jugador alemán de 31 años, su segundo gol en la temporada, aquí con remate de pierna derecha. El 2-0. De quien estábamos hablando, de Cristiano Ronaldo, el portugués, en el minuto 70 convierte el 2-0, llega a 18 anotaciones en la presente temporada, jugador de 34 años, 18 goles en 23 partidos jugados con la camiseta de la Juventus. Y finalmente, el volante alemán Emre Can, en el minuto 86, sella la victoria para la Juventus, que se queda con el liderato del calcio con 63 puntos. El Sassuolo quedó con 30 unidades. Y no podemos dejar, Eduardo, pasar por debajo de la mesa la Liga de las Estrellas, la de España. La Liga de España, ayer estuvimos hablando del Real Madrid, que se quedó con el clásico frente al Atlético, partido que tuvo 4 goles, 3 de ellos para el club merengue en el estadio de Wanda. Se quedó con el clásico y se acercó y mejor ascendió al segundo lugar de la Liga Española. Hace pocos minutos terminó el partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, partido que el Barcelona era visitante. Se dio un empate, sin embargo se mantiene como líder de la Liga Española. Veamos algunas de las acciones de lo que pasó hoy en el empate entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Quedó 0-0 ese partido. Pues, uno de los resultados, y el Barcelona pues, se mantiene como líder del fútbol español con 51 puntos. En el segundo lugar, Real Madrid, pues con su victoria de ayer se acercó, pero ascendió al segundo lugar, quedó con 45 puntos, y el Atlético de Madrid, el equipo colchonero que perdió en condición de local, se quedó con 44 unidades. Otros resultados de hoy: Sevilla 2, Eibar 2,
Valencia 0, Real Sociedad 0 y Leganés 3 ante el Real Betis 0. Esto es lo que ha sucedido hoy en el fútbol español. ¿Qué más hay en el deporte a resaltar a esta hora aquí en la tarde fin de semana, Eduardo? Bueno, a esta hora la selección Colombia, hablemos del suramericano, está buscando su clasificación al Mundial de Polonia. La selección Colombia está enfrentando en este último partido a la selección de Uruguay. Pero bueno, hablemos del fútbol colombiano a propósito, que ha generado noticia en los últimos minutos, pues el técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti ha dejado su cargo tras sus malos resultados, no solo de esta temporada, sino de los últimos resultados de la temporada anterior. Así que el técnico uruguayo dejará ser el técnico de Independiente Santa Fe, que fue campeón de la Copa Suramericana en el 2015. Veamos lo que pasó, la crisis del conjunto cardenal con su técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti. 45 minutos antes de iniciar el compromiso por la fecha 4 entre Santa Fe y Tolima, arribó al estadio La 57 el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz. De inmediato se manifestó en sus redes sociales deseándole suerte a los dos equipos. Un primer tiempo con pocas opciones de gol bajo la mirada del estratega nacional. En la parte complementaria, Fainer Torijano derribó en el área al jugador más inquieto del Tolima, Albornoz. Marco Pérez, quien hacía su primera aparición en la presente liga, convirtió la única anotación del partido, gol 100 para el delantero Pijao. Tengo goles muy bonitos acá en el Tolima, muchos equipos que he estado, la verdad, gracias a Dios por eso, llegar a 100 goles es muy lindo para uno. Santa Fe, en 4 salidas no conoce la victoria y su afición manifiesta el descontento. El grupo no va a tirar la toalla por estos partidos, nosotros entendemos que el hincha en el fútbol es como el cliente en un restaurante, siempre tiene la razón. Santa Fe vive un presente gris. Hace unas horas, el club cardenal, por medio de un comunicado, informó que por común acuerdo, el técnico Guillermo Sanguinetti ya no será más el entrenador del equipo profesional. El equipo capitalino es penúltimo de la liga con 2 puntos. Eduardo, todo en deportes, aquí en la tarde fin de semana, lo veo más tarde pronto. Nos vemos ahora más tardecito en el informativo y antes de despedirme, Hernán Torres sería el reemplazo del técnico Guillermo Sanguinetti. Gracias, como siempre, es un gusto. Avanzamos. En Medellín, noroccidente de Colombia, hubo un homenaje a Fabio Legarda, el artista y youtuber que falleció por una bala perdida. Con camisetas blancas y música le dijeron no a las balas. Gabriel Villa, nuestro periodista en la zona, tiene más información. Gabriel. Hola, un saludo especial desde acá de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, en Colombia. En este momento se rinde en el Centro de Espectáculos La Macarena un homenaje a Legarda, el artista que lastimosamente falleció esta semana en una de las calles producto de una bala perdida. De esta forma lo han querido despedir. Ayer se cumplió su sepelio acompañado de familiares, amigos, fue cremado y para hoy se citaron en este lugar todos sus seguidores, amigos, youtubers, familia, para despedirlo vestido de blanco, con mensajes, con flores, con rosas. En este momento, uno de sus mejores amigos que llegó desde Venezuela le habla a sus seguidores sobre lo que significó este hombre. Ustedes que han seguido a mi hijo, aprendan de él que deben luchar por sus sueños y nunca desfallecer. Fue un adiós inesperado. El ruido de la violencia apagó la voz de un artista. Ayer, acompañado de su novia, familiares, amigos, fue despedido Fabio Legarda en el cementerio Campo de Paz en Medellín. La voluntad de Dios es perfecta y nunca pierdan la fe en Dios. Legarda es amor, amor puro. Como testigos estuvieron sus seguidores. Lo vamos a recordar mucho con todo el corazón. Imposible que acá en Colombia, que es un país tan lindo, haya todavía tanta violencia y lo más probable es que todavía siga habiendo tanta violencia si la gente no reacciona. Un homenaje a Legarda se realizará esta tarde. Se reunirán artistas para rechazar a través de sus voces la violencia que apaga sueños en el país. Que se den cuenta de lo que está sucediendo, no más violencia, no más balas, esto pasa todos los días. Durante 2 horas estará esta gente reunida acá en un concierto donde además hay invitados especiales que vinieron no solamente de ciudades de Colombia, sino del exterior, como vemos el caso ahí de este ciudadano venezolano, y en este momento se realizará un minuto de silencio en memoria de este hombre. Vamos a mirar parte de este minuto de silencio que pide uno de estos artistas que ha llegado a este lugar. Nosotros vamos a continuar acá, muy pendientes de lo que es este homenaje a Legarda,
sobre lo que tiene en relación a su familia. Han pedido que se mantengan esa voz de solidaridad y esos bonitos mensajes para ellos, para tener más fortaleza, para superar este momento. Es hasta ahora la información que les tenemos desde este sitio, la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. A ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, mi gente, por acompañarnos. Estos son los videos más vistos esta semana. Comenzamos con un espectador muy particular, y es que un pequeño felino que decidió pues entrar a la cancha en el partido que jugaba el Everton y el Wolf, algo que sin duda alguna deberá revisar el famoso VAR. Y durante el pasado Super Bowl, no solo celebraron los seguidores de los Patriots, los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel tuvieron la oportunidad de ver un adelanto de Endgame, película que se estrenará en el mes de abril y en la que los Vengadores unirán fuerzas para lograr derrotar a Thanos. Some people move on, but not us. Not us. Some people move on, but not us. Sin embargo, este no fue el único adelanto que pudieron ver los seguidores de Marvel esta semana, ya que también fue publicado un tráiler de Capitana Marvel, película que será estrenada el próximo mes de marzo. Aquí un adelanto. Higher, further, faster, baby. Yes, babe. Higher. Further. Faster. Higher. Further. Faster. Try to keep up. Higher, further, faster, baby. Yes, babe. En las últimas semanas, las temperaturas en Estados Unidos se cayeron a niveles nunca antes vistos. La gente se congeló y así quedó en evidencia en las imágenes que han sido subidas a distintas redes sociales. Vean. En el medio oeste, pues las burbujas helando. Minnesota, el tanque explotó. Así intentaban almorzar en Chicago. Un frío de locos. Y para finalizar, tenemos a un perro con un look muy particular. ¿Será que su dueño maneja el mismo peinado? Vean. Una belleza. Me despido con esto. Max, el caballero del tiempo, Rafael Hernández, escritor venezolano de 13 años. A buscarlo. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM. Los dejo con lo nuevo de Ariana Grande. El videoclip fue subido hace 3 días y ya tiene más de 40 millones de reproducciones en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Got me some type of way. Ain't used to feeling this way. I do not know what to say, yeah. But you know I shouldn't think about it.
don't give it away, yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. Then I realize she's right there, and I'm at home like, damn, this ain't fair. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, 'cause I'm bored. You could hit it in the morning, yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care, yeah. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, 'cause I'm bored. This shit always happened to me. Why can't we just play for keeps? Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what it's doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting all innocent. A continuación,